Bienvenidos a Fútbol Picante. Estados Unidos se presenta demoledor frente a Paraguay, haciendo ver muy mal al equipo de Gustavo Alfaro. 3-0 el primer tiempo, 2 de Balogun. Pulisic solamente la primera parte, lo guardaron. En el segundo tiempo hay alguna reacción de Paraguay, pero Estados Unidos debió meter cuando menos otros 3 goles y no estoy exagerando. Mientras tanto, Canadá tiene el primer punto de su historia empatando frente a Bosnia 1-1 en su debut mundialista. Desde el banco de los suplentes apareció la respuesta de Kyle Larin para empatar el partido. Bosnia había golpeado primero con Lukic, con el sello de la casa, una jugada de pelota parada, un saque de banda larguísimo. Así es que tenemos estos resultados con los 2 países anfitriones adicionales a México, uno con victoria contundente. Se va a animar la Copa del Mundo, Roberto, allá con Estados Unidos, y Canadá, que no empieza mal frente a una selección que tiene sus altas y bajas históricas. Canadá no es precisamente una potencia, sin eventualmente Davis, en fin, que podría aparecer poco a poco el mejor jugador. ¿Qué te pareció Estados Unidos? Así es, Javier, buenas noches a todos. Avasalladora la actuación de la escuadra estadounidense. Yo no recuerdo, para simplificarlo, no recuerdo en la historia ningún partido en que una selección de Estados Unidos superara por tal diferencia a cualquier equipo sudamericano, a cualquier selección sudamericana. No sé si la haya en la historia, algo parecido, pero sí vimos simplemente 2 niveles, ¿no?, entre estos estadounidenses, en los que se nota esa influencia del fútbol de Europa, del fútbol que muchos de ellos juegan en buenos equipos en Europa. Junto a Roberto, Ricardo Peláez, Hugo Sánchez, el terrible Morales, el auténtico, y el gran Tuca Ferretti. ¿Hay que creerle a Estados Unidos, Tuca, o es un primer partido y las cosas pueden cambiar? Sí, hay que creerle, claro que sí. O sea, tiene muy buenos jugadores, como dice Roberto, la mayoría jugando en Europa. 9 de 11 al principio. Exacto, pero decepcionante Paraguay. Sí. Decepcionante. La verdad, no había visto en la eliminatoria que Paraguay había dado un partido tan malo como hoy. De verdad, intentó una reacción muy estéril, la verdad. O sea, yo me quedo más con lo malo que jugó Paraguay y aprovechó bien Estados Unidos. Un equipo lento, inconexo, un equipo sin intensidad. En toda la eliminatoria, Gustavo Alfaro recupera un poco a Paraguay, que se ha perdido en las últimas décadas, lo recupera un poco con un sistema defensivo a ultranza, recibiendo pocos goles. Solamente le metieron 2 en un partido Colombia y 2 Bolivia en toda la eliminatoria. Ahí más o menos recuperaba el prestigio, pero hoy sí fue un equipo totalmente indigno. Para la garra guaraní, que es uno de los sellos distintivos, fue un flan frente a la dinámica, las variantes, la velocidad de Estados Unidos, que físicamente se ve muy fuerte. Cerraron, Hugo, el partido de preparación, el final contra Alemania, jugando en Chicago con mucho calor, y los alemanes fueron mejor, ganaron, pero no termina de sufrir un poco el equipo teutón gracias a la resistencia del equipo de Estados Unidos. El mejor partido en la era Pochettino, y llega en el mejor momento en el Mundial. Había sido muy criticado el técnico argentino en el camino hacia la Copa del Mundo sin eliminatoria. Hola Javier, buenas noches, compañeros, a todos, buenas noches. Sí, realmente estoy de acuerdo con Tuca en cuanto al tema de la imagen que ha dado Estados Unidos en este partido. Cómo se notaba que eran locales, porque se le notaba, ¿no?, ese poderío, ese entusiasmo, esa verticalidad, esa velocidad, esa contundencia física. Sí, estoy de acuerdo en cuanto al tema de que Paraguay decepcionó, porque su planteamiento táctico no le funcionó, porque notaba que las líneas defensivas del medio campo y delanteros eran una distancia tan enorme que los estadounidenses lo aprovecharon con la potencia física, con la velocidad y con la verticalidad, y crearon muchas ocasiones claras de gol, y que, como dice Roberto, y estoy de acuerdo, el resultado podría haber sido más amplio. Un par de golazos, uno de Balogun, Ricardo, y el último, unas ejecuciones técnicas monumentales. Sí, buenas noches a todos. La verdad es que esta es la mejor versión de Pochettino desde que llegó, pero por mucho. También hay que decir a su favor que difícilmente había contado con todos los jugadores que juegan en Europa en su mejor versión. El sector izquierdo con Robinson, Tillman y Pulisic brilló de todas, la mayoría de los jugadores se generaron por ahí.
un equipo sólido atrás, un equipo equilibrado realmente y con mucho gol adelante, con jugadores que marcan diferencia, pero yo me quedo con lo que dice Tuca. ¿Dónde está la versión que vimos en la eliminatoria de Paraguay? Que cerraba espacios con defensas sólidos, permanentemente el 0 atrás y a partir de ahí ganando partidos. ¿Dónde quedó esa selección de Paraguay? Ni sus luces el día de hoy. Por mucho, muy claro el triunfo de Estados Unidos. Platicaba con el terrible Morales y me dijo, tengo una teoría que va a romper el rating hoy en la noche, vamos a escucharla. Ya le he dicho. Pero antes sí. te quiero decir una cosa, Sí. y para todos. Alejandro Zendejas, que todo el mundo pensaríamos que podría ser titular con la selección mexicana, hizo los cambios uno y otro. Pochettino no está en la consideración, es como el plan C en la posición. Álvaro, ¿cómo viste Estados Unidos? Es una pena, Javier. Es una pena, Javier, que a diferencia del Tri, a Estados Unidos no le pesó el escenario. Como lo dijo su propio entrenador, el Vasco Aguirre, al Tri, nos pesó el escenario. Es una pena que a Estados Unidos no le pesara el escenario. Es una pena que ellos sí salieran a comerse al rival. Ha sido el mejor anfitrión de los tres al momento. Contra un extraño Paraguay irreconocible. Paraguay. Paraguay tenía 20 partidos consecutivos sin recibir 4 goles. La última vez fue en junio del 24 en Copa América contra Brasil. Hoy lo que hizo Gómez y Cáceres del Dinamo de Moscú y Gómez del Brighton, es terrible, espeluznante. Paraguay junto con Ecuador fueron las defensivas con menos goles en toda la eliminatoria, con 14 en total. Así que es una pena que Estados Unidos haya sido, a diferencia de México, el mejor anfitrión, pero es mucho más penoso un desconocido Paraguay. La teoría de la conspiración que yo he mencionado varias veces es la siguiente. Hay un autogol también. Estados Unidos hoy sorprende con esa capacidad futbolística contra un Paraguay desconocido. No vaya a ser que Estados Unidos sea la gran Italia del 34, la Argentina del 78, la Corea del Sur del 2002. No vaya a ser. Porque las cuestiones geopolíticas siempre están involucradas. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero por lo pronto los 90 minutos de hoy no me dan ninguna sensación en ese sentido. Ahora, Estados Unidos empiezan con un autogol. Sí. Y los dos de la banda terribles. El autogol es incontrolable en ese momento. Ahora te pregunto, Estados Unidos es el mejor anfitrión del momento, ¿no? Sí. A ver, hablemos un poco. Y es una pena. Hablemos un poco de Canadá y recuperamos a Estados Unidos. Canadá mejor que Bosnia. Canadá todo el tiempo es mejor que la selección de Bosnia. Mejor sentido colectivo, mayor posesión, incluso ciertas aproximaciones. No fue un partido como este, ni tampoco como el de Chequia contra Corea del Sur. Un ritmo más cansino, más complicado, pero sí creo que la selección de Canadá también, en un estadio que no se llena, termina pues por competir con la dignidad que necesitamos que los representantes máximos de CONCACAF le muestren al mundo. Creo que es un buen arranque de Canadá contra una selección que no es premium ni mucho menos la de Bosnia, ¿no? Sí, buen arranque para competir los canadienses, ¿no? Y además el grupo se antoja bastante accesible, ¿no? Como para que avancen. Coincido contigo, merecían más en este partido, fueron claramente superiores a los bosnios desde el arranque, pero les faltó capacidad también, contundencia, claridad para reflejar en el marcador esa supremacía. Sí, queda claro que lo que no tiene esos juegos desequilibrantes, ¿no? Que en el mano a mano te pueden abrir un espacio o no tiene mucha profundidad tampoco. Tiene buenos jugadores, superó o fue mejor que el rival, sí, pero le cuesta trabajo generar también. Creo que defiende en general bien. La pelota parada sigue siendo un factor importante, por lo menos en estos partidos que hemos visto hasta el principio, en diferentes selecciones, ¿no? El que ganaba hoy, Álvaro, el que hubiera ganado hoy, prácticamente clasificaba, porque ahí el patito feo es Qatar y seguramente el primer lugar del grupo será Suiza. Sí, ahora sí. Yo creo que sí, Canadá es decepcionante. Yo sí difiero de ti, hermano. ¿Sí? Canadá es decepcionante. El primer punto de su historia. Salvo Miller, esta es su mejor generación. Claro, bueno, esta es su mejor generación. Es un equipo nuevo. No estaba Alfonso Davis. Salvo Miller, que dio un partidazo, el jugador de Hull City, Liam Miller. ¿Qué pasó con Buchanan? ¿Qué pasó con David? Oluwayesi. ¿Y Clyde Laurin? ¿No te gustó Laurin? ¿Quién? Clyde Laurin, que llegó de la banca para resolver el partido. Bueno, de cambio, ¿no? Sí. Ok. La salida del arquero en el primer gol. Bosnia no jugó a nada y capitaliza muy bien el balón parado. Conozco perfectamente al portero de Canadá.
porque lo he narrado también en la MLS, es un buen portero, pudo haber salido con mayor determinación en esa jugada. Canadá tuvo la posesión, Canadá tuvo las llegadas. Fue mejor que Bosnia. Mucho mejor, Y eso- pero esto no es de ser mejor. No, pero esto es de goles. Pero no te merece Ajá. el reconocimiento de una selección bastante nueva frente a Bosnia, que con todos los temas de separación, etcétera, tiene una tradición, una jerarquía muy distinta. Porque esta es la mejor generación de Canadá, Sí, sí. porque son locales, porque Bosnia-Herzegovina tiene jugadores Sí. de universidad. Sí, de acuerdo. Jugadores de universidad. De acuerdo. ¿Eh? Primer Ojo, punto de la historia para ojo. Canadá, yo creo que hay que O sea, reconocerlo. en la alineación de Bosnia había un jugador de universidad. Sí, y Canadá no tiene jugadores de pronto, no todos están No, en Europa. ¿eh? Ojo. Liam está en Hull City. Alfonso Davis es Sí, una estrella. No sí. estuvo Alfonso Davis. Sí. O sea, Eustaquio hasta tú lo conoces. Alfonso hasta el Davis, Cruz Azul. tú sabes que es otro nivel, o sea, es otro nivel. bueno, hoy no lo tuvieron. Pero esta selección canadiense hoy desaprovecha la oportunidad, no una, 2 y hasta 3 veces, de ganarle a Bosnia. Pero le va a ganar a Qatar y clasifica como segunda, yo creo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No crees. Ese es el mejor disclosure de este mundial. Sí. Pasan 8 terceros. Es Claro, que no pasa nada. claro. Pasan 8 El terceros. ¿Qué Mundial. Es probable. ¿En qué grupo calificó Bosnia? Porque yo difiero. A ver, cuéntanos. Para mí, de los tres, el que más me gustó futbolísticamente fue Canadá. Ándale, Álvaro, Pero ándale. no ganó. Espérame, una cosa, voy por el resultado, Estados Unidos. Pero se vio bien. Espérame, si es resultado, ok, no discutamos. 4-0, 4-1, esto. Futbolísticamente, lo que hizo Canadá contra Bosnia, en lo personal, me gustó mucho más de lo que hizo Estados Unidos contra un débil Paraguay. Uno que ofrece resistencia, que es Bosnia. Paraguay no metió ni las manitas. Pero a ti te gusta ese estilo de juego, la resistencia. Si me Bosnia gusta. eliminó a Gales y a Italia. Bosnia eliminó a Gales y luego tienes razón. O sea, Italia ya no cuenta. entre desde hace rivales, años. Sí, pero entre estaba- Estaba rivales, con Austria, estaba con Rumania, con entre Chipre. rivales, Bosnia es Uy. muy superior a Paraguay. No, pero la actuación de Canadá arriba de la de Estados Unidos, hoy no. Espérame. O sea, Canadá tiene algunas 4-1, estoy de acuerdo contigo. Yo vi todo el partido de Canadá. deficiencias. Sí. Canadá también era para meter 2-3 goles fácil. Sí, Sí. Canadá fue mejor. Ahora, De veras. entonces, Ahora, Bosnia estuvo a 12 minutos de llevarse Ah, los 2 pero, puntos. ¿eh? espera. Estuvo a 12 Al minutos de 78. llevarse Bueno, los partidos duran hoy en día 100 minutos. oye, tú, Cantor, lo que estás diciendo es que el menos, para utilizar palabras que no, el menos brillante de los anfitriones en su desempeño, más allá del es marcador, México. Sí, Aunque haya ganado y Canadá No. haya Sí. empatado. Canadá, espérame. México. O sea, juega Estados Unidos, Paraguay. O sea, México, Sudáfrica. Ganar de 2-0. Viejón. Juegas con 11 contra 10, 11 contra De 9. acuerdo, ok. Y no es capaz de meter un gol Estoy más. de acuerdo mínimo. con Tuca, fíjate. Estoy de Viejón. acuerdo. No, Vie- espérame. viejón, tú hubieras Tienes que ma- tú hubieras tomar en matado cuenta el rival en que Tú enfrentas. hubieras matado a gritos a 3 jugadores que mencioné hoy con las fallas que tuvieron. Espérame. Yo creo que México, Fallas hasta de recepción en el área. Yo creo que México tuvo dos momentos, dos. Cuando tú metes el primer gol, es como un código en el fútbol. Inmediatamente hay un tema mental que tienes que ir a apretar, no lo hizo. Y después, cuando tienes superioridad numérica, era para meter a 2 puntas y aprovechar primero con 10, luego con No hay 9. analfabetismo táctico. Creo, en la selección. no, es un Sí. punto de vista nada más. No, pero sí pero creo, coincidimos. ¿Por qué no metió 2 puntas? exactamente, tiene No le sabe. un jugador menos, incluso 2 menos, jugar con 2 puntas y le cambia o cerrar a Eso sí fue Quiñones a Europa el Vasco, y ¿no? meter un volante por Y fuera. te voy a remarcar algo más. O sea, Sudáfrica con 10 jugadores presionó la salida de México y México no sabía qué hacer. Es cierto que en el fútbol haces o dejas de hacer en función del adversario que tienes enfrente, por supuesto. Por eso a los equipos a veces hay que medirlos en varios partidos contra distintos rivales. Pero yo sí creo que claramente el mejor de los anfitriones fue Estados Unidos. Que Paraguay termina decepcionando y termina viéndose patético en gran parte por lo que hacen los Puede estadounidenses, que anotan el primer gol y siguen jugando como si fueran perdiendo y así encaran el partido, consistentes en su juego, funcionando en bloque, muy eficientes en el manejo individual y colectivo de la pelota. Sí me gustaron los canadienses, pero sí creo que abajo de los estadounidenses. Tal vez los canadienses al nivel de México, pero sí entendiendo que el equipo mexicano enfrentó al más frágil de los adversarios. Mira, una escuadra de Sudáfrica que no pensamos que fuera tan floja. Estuvimos hablando del equipo mexicano por cambiar un poquito el tema rápidamente.
lo que le faltaba era generación de fútbol. Cuando tú estás buscando generar fútbol hacia el frente, hay otras formas, buscar el error del rival. Ayer lo que hace México en cuanto a la presión en bloque, tan es así que Lira es el que recupera la pelota ahí, está bien hecho. Si no tienes mucho cómo armar fútbol hacia el frente, presiona desde la salida en bloque como lo hicieron ayer. Los 2 goles de México vienen provocados por errores. Y eso también cuenta en el fútbol. No nomás lo que generes, sino cómo puedes provocar que el rival se equivoque y trate de Aunque canalizar. hubo lapsos en que dejaron de hacer todo eso. Sí, ¿verdad? Como bien exactamente. dices. Sí, no, y antes de la presión esa de Lira, no se ve que sea sistemática, porque antes de eso, hay 3 veces que sale esperan con la pelota que México no hace una presión tan Sí. alta, ¿no? Te por seguro que no es una presión trabajada. No, vamos a regresar después de mensajes, Hugo, Bueno, que me pide la producción. Regresamos contigo para hablar de México y Sudáfrica. Así estuvieron los sudafricanos. Veamos esta imagen. Amigos de Fútbol de Gigantes MX, bienvenidos a un nuevo video porque tenemos que hablar de una auténtica exhibición, de una declaración de poder y de un mensaje clarísimo al resto del Mundial 2026. Estados Unidos no solo derrotó a Paraguay, lo aplastó futbolísticamente y dejó claro que bajo Mauricio Pochettino, este equipo puede ser mucho más peligroso de lo que muchos imaginaban. El 4-1 en el SoFi Stadium no fue un accidente, no fue simplemente una buena noche, fue la demostración de un equipo que salió con intensidad, con personalidad, con presión alta y con una idea de juego perfectamente ejecutada. Y si hay 2 nombres que hoy se roban todos los reflectores son Folarin Balogun y Mauricio Pochettino, sí, Balogun se dio un festín en su debut mundialista. Marcó 2 goles y fue una pesadilla total para la defensa paraguaya, mientras que Pochettino dejó ver su sello desde el primer minuto. Presión coordinada, transiciones rápidas y una selección estadounidense agresiva y vertical. Muchos decían que el USMNT llegaba con dudas, que no convencía del todo en amistosos, que había demasiada presión por ser anfitriones, pero lo que vimos contra Paraguay fue una selección madura, intensa y con hambre. Desde el arranque se sintió la superioridad de los locales. Paraguay intentó resistir, intentó ordenar líneas, pero Estados Unidos salió a devorar. Christian Pulisic empezó siendo un dolor de cabeza por banda izquierda, rompiendo líneas, encarando y obligando constantemente al retroceso paraguayo. De hecho, el primer gol nace justamente de esa insistencia. Una jugada en la que la presión estadounidense fuerza el error y termina en autogol de Bobadilla. Apenas al minuto 7 ya ganaban 1-0 y desde ahí el partido cambió por completo. Paraguay tuvo que salir y ese fue precisamente su mayor error porque dejó espacios. Y darle espacios a este equipo de Pochettino es casi un suicidio. Balogun empezó a encontrar metros entre centrales, McKennie comenzó a dominar el mediocampo y Tillman se volvió un conector fundamental entre líneas. Entonces llegó el segundo. Balogun atacó el espacio como delantero de élite, leyó perfectamente la jugada y definió con enorme calidad. Golazo, 2-0 y Estados Unidos no aflojaba. Lo impresionante no fue solo la ventaja, sino cómo la consiguieron. No jugaron al pelotazo, no dependieron de individualidades aisladas, fue fútbol colectivo, automatismos, movimientos sincronizados. Eso habla del trabajo del entrenador. Pochettino ha sido criticado por etapas irregulares en clubes grandes, pero hoy hay que reconocerle algo. Logró que Estados Unidos jugara como equipo grande. Y cuando parecía que Paraguay al menos se iría al descanso con vida, llegó el tercer golpe. Balogun nuevamente. Pero no cualquier gol. Un golazo, control, giro, conducción y definición exquisita. Un delantero con confianza, con potencia y con hambre. Doble premio para un atacante que hoy se ganó los titulares del mundo entero. Con ese 3-0 al descanso, el partido estaba prácticamente sentenciado. Paraguay estaba desorientado. Gustavo Alfaro intentó mover piezas, ajustar, meter piernas frescas, pero el golpe emocional ya era demasiado fuerte. Y aquí hay que decirlo, Paraguay decepcionó. No solo por el resultado, sino por la falta de respuesta. Se esperaba una selección más combativa, más agresiva, más intensa. En cambio, lució lenta, superada y mentalmente golpeada. Alfaro había preparado un plan defensivo, pero el gol tempranero lo destruyó todo.
En la segunda parte, Estados Unidos bajó un poco la intensidad, algo lógico considerando la ventaja, y eso permitió que Paraguay encontrara más balón. Tuvieron algunas aproximaciones y finalmente descontaron con Mauricio, maquillando un poco el marcador con el 3-1. Pero honestamente, nunca dio sensación de remontada. Nunca pareció que Paraguay pudiera meterse de verdad en el partido. Estados Unidos mantuvo el control emocional y táctico. Incluso con Pulisic fuera por precaución debido a molestias en la pantorrilla, el equipo no perdió estructura. Ese también es un dato importantísimo. Antes, si Pulisic salía, Estados Unidos parecía desmoronarse. Hoy no. Hoy tienen más recursos. Gio Reyna entró y demostró calidad. Y fue justamente Reyna quien terminó de firmar la obra maestra con el 4-1. Un gol que resume el nuevo Estados Unidos de Pochettino. Paciencia, circulación, amplitud y precisión en el último tercio. Gol para cerrar la fiesta y para encender todavía más a una afición que terminó completamente entregada. Ahora la gran pregunta es, ¿qué nos dice este partido sobre Estados Unidos? Primero, que tienen talento de sobra. Eso ya lo sabíamos. Pulisic, McKennie, Reyna, Dest, Balogun, nombres con experiencia en Europa y capacidad individual. Pero el gran cambio parece estar en el funcionamiento colectivo. Antes era una selección que dependía de chispazos. Hoy parece una selección con identidad. Segundo, que Pochettino puede ser el factor diferencial. El argentino llegó con la misión de transformar el potencial en resultados y al menos en el debut cumplió con nota altísima. La presión alta fue brutal. La recuperación tras pérdida fue excelente. Las transiciones ofensivas fueron veloces y letales. Eso no se improvisa. Eso se trabaja. Tercero, que Balogun puede convertirse en una de las grandes figuras del torneo, y esto no es exageración. Un delantero moderno, potente, agresivo, con movilidad y gran definición. Su actuación recordó a los grandes nueves de élite, y en un mundial, tener un goleador inspirado puede cambiarlo todo. Ahora, tampoco hay que caer en triunfalismos desmedidos. Fue un gran debut, sí, pero el mundial apenas comienza. Pochettino lo dijo después del partido. Esto no significa nada si no mantienes el nivel. Y tiene razón, porque vendrán pruebas más duras. Australia será un rival incómodo por intensidad física y Turquía puede complicar por orden táctico. El grupo D todavía tiene mucho por jugarse. Pero si hablamos de sensaciones, nadie puede negar que Estados Unidos lanzó un mensaje fortísimo. Ya no quieren ser solo anfitriones simpáticos, quieren competir de verdad, quieren trascender, quieren hacer historia. Y ojo con este dato, Estados Unidos no marcaba 4 goles en un partido mundialista desde 1930. Estamos hablando de algo histórico, de una noche que puede marcar el inicio de una generación dorada. ¿Es demasiado pronto para ponerlos entre candidatos sorpresa? Tal vez, pero después de ver este nivel, sería un error descartarlos. Porque tienen juventud, físico, velocidad, talento y ahora parecen tener una estructura táctica sólida. Del lado paraguayo las alarmas están encendidas. La derrota duele no solo por el marcador, sino por las formas. La defensa sufrió muchísimo, el mediocampo fue superado y ofensivamente faltó peso. Alfaro tendrá trabajo enorme si quiere reactivar a esta selección. Necesitan corregir rápido porque en un mundial no hay tiempo para lamentarse. Una derrota así puede hundirte o despertarte. Veremos cómo responde Paraguay, pero hoy la historia pertenece a Estados Unidos. La historia pertenece a Balogun. La historia pertenece a Pochettino. Y también hay un componente emocional que no podemos ignorar. Jugar en casa ante más de 70,000 aficionados con la presión de inaugurar el Mundial en suelo estadounidense y responder de esta manera, eso tiene muchísimo mérito. La personalidad mostrada por este equipo fue impresionante. No se vieron nervios, no se vieron dudas, se vio convicción, se vio hambre, se vio un equipo que cree en sí mismo. Y eso en torneos cortos vale oro, porque cuando un grupo cree, compite diferente. Entonces se abre el debate para todos ustedes en Fútbol de Gigantes MX. ¿Estados Unidos es realmente candidato a sorprender en este Mundial 2026? ¿Pochettino finalmente encontró el equipo ideal? ¿Balogun puede pelear por el título de goleador? ¿O creen que Paraguay simplemente tuvo una noche desastrosa y eso infló demasiado la percepción sobre el USMNT?
los leo en comentarios porque este tema va a dar muchísimo de qué hablar. Lo único claro es que el Mundial ya nos dejó una exhibición brutal. Y Estados Unidos acaba de poner sobre la mesa una advertencia seria para todos. Están aquí para competir, están aquí para ganar y están aquí para dejar huella. Y después de lo que vimos hoy, nadie debería subestimarlos.